Mi nombre es Rodolfo, para los que no me conocen, o que no me tienen por qué conocer. Si bien he andado por varios lugares del mundo predicando, siempre digo, he predicado por Garín, acá en Mayui, Escobar, Loma Verde, son parte del mundo, ¿no? Usted nunca se achique, usted siempre cuando le pregunten, usted diga, yo anduve predicando por todos lados, el Señor me ha llevado por tierras lejanas. No está mintiendo, está diciendo la verdad. Así que mi nombre es Rodolfo, estoy casado con mi hermosa esposa hace 15 años y 70 días hoy. Yo no te la esperaba, ¿no? ¿Viste? Tengo contado. Fruto de ese amor tenemos a nuestro hijo Felipe, que hoy se hizo la rata. Y bueno, la cigüeña vio que estábamos tan enamorados que decidió mandarnos una beba que calculo que febrero va a andar llorando y molestando como toda criatura cuando recién nace. Así que le encargo sus oraciones porque vamos a dormir muy poco. Y hace mucho tiempo que no estaba compartiendo mensaje y quiero aclararlo porque por ahí alguno piensa que estaba disciplinado. Yo por lo menos no me enteré. Estuve con algunos problemitas en mi rodilla, surgió una operación de imprevisto, se terminó mi carrera como futbolista y bueno, me operaron más o menos para 26 de febrero, me lesioné y después bueno, tuve una seguidilla de operaciones, todavía faltan una por lo menos, y eso me quitó obviamente la movilidad y por eso no podía estar acá, no podía subir, encima yo soy medio cortito, entonces los escalones me quedaban medio alto, así que estuve ausente por ese motivo, quédese tranquilo. Y hablando un poco de pérdida, te quería hacer una pregunta, como siempre me gusta empezar a mí a la hora de compartir un mensaje. Y es, ¿alguna vez perdiste algo de valor? ¿Se te perdió algo de valor? Nadie perdió nada, gracias. 4 nomás que perdieron cosas, después los otros no se le pierde la llave, no se le pierde la billetera. ¿Qué se te perdió? A ver, alguien que me diga, prediquemos juntos, que algo, pero importante, ¿no? La llave de la casa, algo que se te haya perdido, como decir, la memoria, dice alguno, ya no. Se me perdió el marido, dice, no. Algo, a ver, algo que se haya perdido, pero piense algo que se le haya perdido. Importante. Puede ser de valor, puede ser algo que por ahí, muy personal. Mirá, pues yo creo que les gano a todos. No recuerdo bien hace cuánto fue esto. Mi esposa no sabe nada de lo que voy a contar. No sé hace cuánto fue esto, pero yo estaba en mi trabajo y me llaman porque se me había perdido mi esposa. Me llama la compañera de trabajo que Marina le había hecho un llamado telefónico. Ella estaba yendo a trabajar, yo ya estaba en mi trabajo y recibo un llamado telefónico, yo recibo el llamado telefónico de su compañera de trabajo que Marina la había llamado y le había dicho que frenó un auto y le dijo que tenía que subirse al río porque era un operativo, no sé qué, y se fue. Y ella en vez de avisarme a mí, le avisó a su compañera. Y entonces yo perdí toda comunicación, porque no sé si usted sabe, cuando a veces te reclutan para ser testigo de un allanamiento o algún tipo de esos procedimientos, si tenés el documento, no te podés negar. Y si sos cristiano, no podés mentir, tenés que decir que tenés el documento, si lo tenés. Entonces, ella dijo que tenía el documento y supuestamente, bueno, nada, la subieron a un automóvil, un colectivo, no sé lo que era. Yo para esto obviamente no estaba enterado. Y conociendo a mi esposa, yo dije, capaz que pasó uno en bicicleta y le dije que se suba atrás de la bici y ella va, porque es muy inocente. Pero yo empecé a llamarla por teléfono, más o menos 7 moneditas de la mañana, y comencé a llamarla, y no me atendía, no me respondía los mensajes, no me respondía el WhatsApp. Y me empecé a poner un poco nervioso, tal punto que obviamente salí de mi trabajo, comencé a hablar con mi papá comenzó a ir a algunas comisarías de la zona, yo empecé a ir a comisarías de otra zona. Otra gente también fue a comisarías por el lado de Loma Verde. No sabíamos, no podíamos localizarla. Un amigo de mi papá consigue el número del comisario de la primera de Escobar. Entonces el comisario me llama y me dice, vení, acércate a la comisaría. Yo ya estaba preocupado, esperaba lo peor. Y yo iba por la calle, vio como ese bosque de implacable, no me acuerdo cómo se llama, el Lian, no sé cuánto se llama. Iba así, yo me iba manejando, iba mirando a ver quién tenía a mi esposa porque se me había perdido. Y
Bueno, llego a la comisaría, fue un segundos, pero para mí fue una eternidad. Y el comisario me dice, mirá, no te puedo decir porque cuando hay operativos en la localidad no nos avisan por una cuestión de seguridad, por si la policía tiene algún trato con el lugar donde van a allanar. Entonces no sabíamos dónde estaba. Para resumir la historia, tipo 3, 4 de la tarde, yo recibo el primer mensaje de mi esposa que había aparecido. Era el cumpleaños de mi suegro encima. ¿Qué regalo le iba a dar? Se me había perdido la hija. Así que pensaba un poco en esto y buscaba... No es que preparé el mensaje en base a esta pérdida, pero se me vino una historia. Y esta historia se encuentra en 1 Samuel 30. Pero antes te quiero poner en contexto. Esta historia es del rey David. Y David para esta época está viviendo en tierras filisteas. Él era israelita y está viviendo en las tierras del enemigo. Después de más de 10 años de huir del rey Saúl que lo perseguía. Más de 10 años que el rey Saúl lo quería matar porque le tenía envidia. David decide refugiarse en tierras enemigas, acompañada de unos 600 hombres. Estos eran los hombres los menesterosos, los que estaban afligidos, que habían estado en la cueva. Ahora ya eran los valientes de David. Y junto con su familia, David junto con sus 2 esposas, gran problema. Y en esta oportunidad, antes de llegar a primero de Samuel 30, David vivía entre los filisteos en la tierra de Siclag. La tierra de Siclag pertenecía a la ciudad de Gat y el presidente, iba a decir. El rey era el rey Aquis. Y como David vivía en esas tierras y esos 600 hombres vivían en esas tierras, de alguna manera estaban obligados o tenían que concurrir cuando había alguna batalla. Ellos tenían que pelear a favor de la tierra de los filisteos. Y en esta oportunidad hay una batalla contra Israel. Es decir, que el rey David en esta oportunidad se tiene que presentar para pelear contra la tierra, su sangre, contra sus hermanos. Y los 600 hombres también. Estos hombres se dirigen a esta guerra. Y cuando llegan, se encuentran con Aquis. Y Aquis le transmite que los generales filisteos no quieren que David pelee esta batalla. Tienen miedo de que en el medio de la batalla David y sus 600 hombres se arrepientan o sea una trampa y peleen para el pueblo de Israel. ¿Me sigue hasta ahí, no? Aquí llama a David y le dice algo como, donde manda capitán no manda marinero. Y le dice, confío en ti, le dice Aquis, pero en esta batalla no vas a poder pelear. Así que vuélvete a tu casa con tus 600 hombres. Y ahí es donde llegamos a 1 Samuel 30, versículo 1, si me lo pueden poner. Y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, donde ellos vivían, al tercer día, es que decir, desde que estaban en la guerra hasta que llegaron de vuelta a su casa, tuvieron un trayecto de 3 días, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, tierra de David, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Hasta ahí. Y primer punto que quería destacar es que a veces hay batallas que no nos corresponden. Hay batallas que no tenemos que pelear. Y a veces pelear la batalla equivocada te puede salir muy caro. De hecho, David con sus 600 hombres no pelean esa batalla. Pero sin embargo, sufren la pérdida de sus familiares. David y los 600 quieren pelear contra el pueblo de Dios. Quieren pelear para los filisteos. Pelear del lado incorrecto. Había un programa que decía, ¿de qué lado estás, chabón? No sé si se acuerda. Estos estaban del lado equivocado. Pelear del lado incorrecto siempre traerá consecuencias negativas. Cuenta una historia que se encuentran 2 hermanos de la iglesia
Y están hablando y uno le dice, te tengo que contar algo que me pasó en la semana que fue muy loco. Bueno, contame. Yo iba caminando, dice, iba para la iglesia. Y más o menos como a unos 100 metros, veo a 4 hombres que están increpando a un hombre. Y yo venía como a 100 metros. Y a medida que me voy acercando, voy viendo que en realidad esto se estaba poniendo medio heavy. Y estos hombres ya le estaban como hablando con voz fuerte y este se estaba tratando de defender. Y yo más o menos iba como unos 80 metros y me iba acercando y veo que ya como comienzan a haber manotazos. Estos 4 estaban increpándolo, lo estaban empezando a empujar. Más o menos como a unos 60, 50 metros veo que ya lo empiezan a empujar y lo empiezan a patotear. Y yo ya me estaba poniendo desesperado, le cuenta el amigo al otro amigo, dice, yo ya empecé a apurar el paso. Y cuando me estoy a unos 40 metros veo que ya le empiezan a pegar piñas a este que estaba solo. Y yo empecé a correr porque yo quería llegar, no aguantaba más. Y dice que cuando llega ya le estaban dando patadas y estaba tirado en el piso. Y el amigo dice, pero bueno, contame, ¿qué pasó? Cuando llegaste, ¿qué hiciste? Le dimos una paliza entre los 5, dice. Este peleó del lado correcto. Quédese tranquilo. El que estaba solo había metido la mano en el alfolí y los otros 4 eran ujieres. Para que tenga sentido la historia. David y sus guerreros quisieron pelear la batalla del lado equivocado. Pero creo que Dios no permitió que cometieran ese gran error. Creo que el profeta el otro día decía, si no me equivoco, que muchas veces Dios se interpone para que no cometamos determinados errores. La palabra no lo dice, es un pensamiento mío. Creo que Dios no permitió que el pueblo de Dios que estaba viviendo con los filisteos peleara contra el mismo pueblo de Israel. Quizás por eso no le permitió pelear, pero como dije hoy, sin embargo, perdieron su familia. Y quería comentarte esto, el diablo siempre va a atacar donde está el eslabón más débil. Él siempre va a ir a atacarte por donde está tu debilidad. Te puede atacar por zonas fuertes que tengas, pero generalmente va a buscar donde vos tenés una debilidad. Dice que el diablo sabe más por viejo. Bien. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Y mira este ejemplo. Jesús está 40 días y 40 noches ayunando. Y tiene hambre. ¿Y el diablo qué le dice? Si eres hijo de Dios, convierte a estas piedras en pan. Le podría haber pedido cualquier cosa, pero sabía que Jesús en ese momento tenía hambre porque estaba ayunando hacía 40 días y 40 noches. El diablo siempre va a buscar en donde vos estés flaqueando. Muchas veces una oración muy privada es, Señor, fortaleceme en esas áreas donde sufro debilidad. Fortaleceme en esa área donde sé que puedo ser atacado. Pelear del lado incorrecto es como ir en contramano. En cualquier momento terminás incrustado contra otro o terminás preso. Por el contrario, no pelear la pelea correcta también puede traer consecuencias. David, en 2 de Samuel 11, dice, en el tiempo que los reyes iban a la guerra, David estaba en su casa. El pueblo de Israel estaba peleando, estaba en guerra, y David se había quedado en su casa. Estaba durmiendo la siesta el tipo. Dice que se levantó a la tardecita y se levantó y comenzó a caminar por el terrado. Y sus ojos se desviaron y vieron una bella mujer, que luego la conoceremos como Betsabé. Y todos conocemos la historia, ¿no? Hay pecado, hay adulterio. Termina en un asesinato. Y entonces, ¿cómo saber cuándo pelear una batalla? Porque a veces no hay que meterse en las batallas que no me convienen, o no sé si las que no me convienen, pero en las que no me llaman. Y a veces sí me tengo que meter en algunas batallas. La mejor manera de poder saber en qué momento debo estar o no dentro de una batalla es a través de buscar la guía de Dios. Alguno pensó que le iba a dar una fórmula matemática. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Y es fácil. No. Hay que buscar de la guía de Dios. Hay que buscar qué es lo que quiere Dios para este día. Señor,
¿Debo ir a este lugar? ¿Debo hacer esto? ¿Me debo meter en esta pelea? ¿Voy a tener buenos resultados? En ambas oportunidades, tanto como no meterte en las peleas donde no te llaman o quedarte en la cama cuando Dios te llama, el enemigo siempre va a buscar atacarte. Porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Ese es su mayor trabajo. Y no es para meterte miedo, pero es las cosas como son. Él y sus demonios ya fueron vencidos, pero andan ahí apuntándote. ¿Viste cuando te apunta con el puntito rojo, el láser? Por la duda vos siempre mirate, ¿viste? A ver si no te están apuntando. Pero ¿sabés cuál es? Yo pensaba y recordaba algunas películas que generalmente cuando el personaje se está moviendo y lo están apuntando es como que medio difícil de dispararle. Es muy fácil cuando el blanco está quieto. ¿Qué quiero decirte? Que si estás quieto, que si estás en el camino de Dios, pero estás calentando asiento, como me decía mi profesora Vi, quizás estás a la vista, estás como de pechito, para que el diablo pueda dispararte con sus dardos. Pero cuando estás en movimiento es como que lo estás esquivando todo el tiempo. Así que yo creo que Dios hoy está hablando a alguien que quizás está quieto, que quizás no se quiere mover, porque es cómodo estar quieto. Yo he estado quieto. Hace poquito estuve internado varios días. Ya después, igual de un tiempo, la quietud se vuelve medio incómoda. Pero mientras uno está quieto, es como que está en una nube, nada te afecta. Versículo 4 dice que entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Noam, Jerrelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Así que las dos mujeres de David, él tampoco había, no es que solo le habían secuestrado la familia de los 600, sino que toda su familia también. Y yo no sé si te pasó alguna vez de llorar y no tener fuerzas. No tener fuerzas para llorar, parece que no se te deshidrataste. Tenés que tomar un vaso de agua para seguir llorando. Porque a veces es tanto el dolor, tanto el sufrimiento, tanta la angustia, que te quedás sin lágrimas. ¿Cuántos rollos de cocina te tocó gastar por algún error que cometiste? A mí varios. Encima salen caros. Pero yo no sé cuánto te tocó llorar, cuánto tiempo la tristeza te hizo que llores y que derrames lágrimas. Y lo compartía con el pastor y él, muy sabio como siempre, me compartió una palabra. Y que se encuentra en 2 de Corintios. Pablo le está escribiendo su segunda carta a los Corintios. Y en la primera, Pablo, en el capítulo 5, habían encontrado que en la iglesia de los Corintios había pecado. Un pecado muy fuerte, muy grotesco. Si le gusta el chumerío, mañana en su casa, 1 Corintios 5, lo lee y ahí se va a enterar de qué pecado estamos hablando. Pero Pablo detecta ese pecado y en esa carta, en 1 Corintios 5, exhorta a la iglesia, porque toda la iglesia conocía el pecado que había dentro de Corintios y nadie hacía nada, nadie decía nada. Entonces cuando Pablo los exhorta, los corintios se arrepienten y se entristecen obviamente porque se dieron cuenta de que estaban pecando, de que estaban haciendo mal. Y la segunda carta de Corintios, del 7, del 9 a 10, yo pedí nueva versión internacional porque tiene un lenguaje un poquito más entendible. Y dice, sin embargo, dice Pablo, le está escribiendo a los corintios que estaban tristes porque habían sido exhortados por lo que había pasado, por lo que se había dado cuenta Pablo. Dice, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento.
Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Así que quizás la tristeza que te toque pasar en alguna temporada, que te toque vivir, quizá venga por una mala decisión. Esa tristeza que viene acompañada de lágrimas quizás sea permitida por el Padre para traerte arrepentimiento, el cual va a traer salvación. Así que la próxima vez que estés triste y que te estén cayendo quizás lágrimas, quizás sea una tristeza permitida por Dios. Así que no tengas vergüenza, porque esas lágrimas, esa tristeza quizás está haciendo y está llevándote a un arrepentimiento, el cual te va a llevar a salvación. ¿Cuántos lo creen? Cuando te seques esas lágrimas, dale gracias a papá, porque seguramente esas lágrimas te están acercando a Él. Pero los que hacen las cosas bien, también lloran. ¿Sabía usted? ¿Cuántos hacen las cosas bien acá? ¿Y los demás? Tratamos. Pero los que hacen las cosas bien también lloran. ¿Y cuántas veces lloraste por ese hijo que vaya a saber dónde está ahora? Por ese esposo que amás con locura, pero que no quiere saber nada de las cosas de Dios. Por esa esposa que cuando salías a bailar y volvías a las 5 de la mañana, se enojaba. Pero ahora que volvés los jueves a las 10 de la noche de la iglesia, se enoja más. ¿Cuántas veces lloraste por las burlas en tu trabajo? Ahí viene el pastorcito, decían tus primos, tus hermanos, cuando llegabas a las fiestas de Navidad. Pero quizás no sabía, estaban siendo usados por Dios para profetizarte. Yo pensé que alguien iba a decir amén. Se ve que el puesto de pastor no es muy querido, ¿eh? Salmo 126, del 5 al 6, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Sabía que esta palabra iba a gustar. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Así que si te está tocando en esta temporada derramar algunas lágrimas, y vos estás sembrando, estás activo, venís tirando semillas a lo loco, pero se te caen las lágrimas porque todavía no ves los resultados. Déjame decirte que va a llegar el momento en donde vas a volver con las gavillas, con los brazos así llenos. David y sus 600 lloran hasta no tener fuerzas. Después de secarse las lágrimas ya sin fuerzas, se angustia. Porque quienes alguna vez pelearon con él y cantaban las canciones y decía: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Ahora tienen piedras. Están preparados para apedrearlo. Le quieren echar la culpa a David. David no tenía nada que ver. Pero a veces en momentos de crisis, de angustia, agarramos piedras y tiramos a los que quizás más nos ayudan. A Jesús le ponían hojas de palma cuando entró a Jerusalén y cantaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Al día siguiente muchos de esos gritaban: crucifíquenlo. De un momento a otro David lo perdió todo, su familia, sus posesiones, hasta sus compañeros de milicia. ¿Te suena? Si a Jesús le pasó a David, le pasó a Job, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Versículo 6 sigue contando esta historia. Y David se angustió mucho, dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David
se fortaleció en Jehová, su Dios. Quizás de esa situación quiero pensar, leía un par de salmos, digo, capaz que parte de este salmo que les voy a compartir lo pensó, lo masticó en ese momento. Salmo 121, versículo 1 y 2 solamente, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. El profeta Isaías, en Isaías 40, dice, 40:29, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo pensé que alguien iba a tomar esa palabra. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Creo que todos los días necesitamos una dosis de Isaías 40. Y cómo no leerte Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. David, y nosotros deberíamos imitarlo, entendía que la fortaleza solo podía venir de un solo lugar, de Dios. Él estaba en medio de la angustia, lo estaban por apedrear y él se fortaleció. Y a veces tratamos de fortalecernos con todo, pero no resulta. Y buscamos una y otra vez diferentes estrategias. Y por último terminamos yendo a Él. Tomamos Herbalife para que nos dé más energía. No tengo nada contra Herbalife, por favor. Por ahí hay algún revendedor y se me enoja. Hacemos la pose de mirando al sol en yoga. No tengo nada con el yoga. Pero buscamos todas las estrategias, todas las cosas que puedan ayudarnos a fortalecernos, a renovarnos. Y como vemos que no dimos con la tecla, terminamos por último buscando a Dios muchas veces. Como cuando nos automedicamos. Te habla alguien que se automedica de vez en cuando. Y como vemos que no hay resultados, y después que tomamos 4 o 5 remedios diferentes, ¿a dónde vamos? A lo de la abuela, a ver si nos dan una receta mágica. Y como esa receta no sirve, terminamos yendo al médico. Para todo esto nos curaron el empacho, nos tiraron el cuerito. Y después terminamos de última en el médico. Y a veces, muchas veces somos así con Dios. Y Él nos va a fortalecer. Siempre que lo vayas a buscar, así como lo hizo con David, Dios lo va a hacer con vos. Porque Él es el mismo ayer, porque Él es el mismo hoy, y Él va a ser el mismo por los siglos de los siglos. Así que cuando estés falto de fortaleza, búscalo a Él. Dice que David se fortaleció y luego fue a buscar de la dirección de Dios. Nosotros muchas veces nos fortalecemos en Dios, hacemos el primer paso, y cuando Dios más o menos nos fortalece, es como que cuando vamos al médico y nos da un remedio por 3, 4 semanas, y toma 2, 3 días y ya se le bajó la fiebre, ya se siente mejor, ¿y qué dice? No lo tomo más. O no, yo soy el único que hace eso. O mi papá. Vamos al médico, tomamos 2, 3 días, ya me siento bien, listo, no lo tomo más, además sale carísimo, lo guardo para la próxima. O no, voy a terminar todo este antibiótico, me salió como 20.000 pesos, no los tomo. Pero dice que David, cuando se fortaleció, no usó esa fortaleza para decir, bueno, ahora ya me siento mejor. No, dice que esa fortaleza que él logró conseguir en buscar a Dios, dice que agarró y aprovechó esa fortaleza para buscar a Dios de vuelta, para que Dios lo direccione. David se fortaleció en Dios y la angustia todavía estaba, pero también estaba Dios. Las piedras las tenían en las manos sus compañeros de milicia, pero él estaba de la mano de Dios. Así que después de ser fortalecido por medio de Dios y con la mente y las emociones un poco más reguladas, el espíritu más fortalecido decide buscar la guía de Dios. Le pide el efod, una vestimenta, al sacerdote Abiatar, y se lo coloca y va a buscar, va a consultarle a Dios, porque estaba angustiado. No se olviden que habían perdido toda su familia. Y en 1 de Samuel 30,
8 en adelante, dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él, Dios, le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Consulta a Dios si ha de perseguir a los saqueadores. Le preguntó a Dios, ¿los voy a alcanzar? Y Dios le dice, sí, síguelos, porque de cierto, ciertamente los vas a alcanzar y vas a liberar a todos los cautivos. Yo me imaginé este momento que iban a explotar. Yo estaba en mi casa y dije, wow, acá van a tirar la silla para arriba, van a romper todo. Voy de este lado. El Señor dice, ciertamente los alcanzarás. Vamos a cambiar la oración. Dios te dice, ciertamente los vas a alcanzar y vas a ir y vas a librar a todos los cautivos. Es palabra de Dios. Igual de este lado aplaudieron, pero no la creyeron. Dios te dice, ciertamente los alcanzarás. Esa situación, eso que te robó el enemigo, el Señor te dice, seguilos, los vas a alcanzar y vas a librar, y todo aquello que vos perdiste, lo vas a liberar. Todo eso que está en cautividad, lo vas a liberar en el nombre poderoso de Jesús. Igual vamos a hacer editar la parte donde ustedes dijeron, Alguien tiene que tomar esta palabra fuerte. En esta noche, si tenés un hijo que está secuestrado por los vicios, un matrimonio destruido por el enemigo, una casa prendida a fuego, tu hogar está en llamas, te quedaste sin nada en esta temporada. La enfermedad vino a golpear tu puerta. El enemigo te robó la paz. El enemigo secuestró tu ministerio. El Señor dijo y dice en esta noche, sigue orando, sigue clamando y sigue caminando. Sigue doblando tus rodillas, aunque estén operadas. No te rindas, esfuérzate, sé valiente, síguelos. Yo voy delante tuyo, el Señor sigue en el trono. Alguien tiene que tomar esta palabra. Seguilos porque los vas a alcanzar y vas a liberar todo aquello que el enemigo te arrebató. Si vas en el nombre del Señor, no hay nada que te pueda detener. Así que seguilos, porque ciertamente los alcanzarás y librarás a los cautivos. En el torrente de Besor dice que unos 200 hombres guerreros se quedaron, no podían más, estaban cansados. Pero David iba adelante y atrás sus 400 restantes. En el medio del camino se encuentran con un egipcio que había sido abandonado por su amo, una malecita, de los cuales habían saqueado, habían destruido a Siclac. Es decir, que un egipcio había quedado ahí tirado, y cuando van los 400 más David, lo encuentran tirado ahí. Y le pregunta, dice, no, a mí me abandonaron. Yo estuve en esa incursión en donde incendiamos, en donde destruimos a Siclac. Le perdonan la vida, con la condición que le digan, ¿dónde están esos saqueadores? El siervo no tiene otra opción y lo lleva al lugar donde estaba el enemigo, desparramados, comiendo, bebiendo y festejando el botín. A veces miramos y parece que el diablo nos está haciendo burla. Te cruzás con tu hijo que está en otro camino y parece que el diablo te lo hace desfilar adelante tuyo. A veces ves las situaciones que el diablo te las presenta y
Te muestra los estudios médicos. Parece que se está burlando. El diablo viene, como dije, a hurtar, a matar y a destruir. Pero mirá, 1 Samuel 30, del 17 en adelante. Estos 400 hombres más David llegan a ese lugar donde estaban festejando. Y dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Es decir, que estuvo un día y medio David y sus 400 hombres peleando contra el enemigo. Y no escapó de ellos ninguno, sino unos 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Hoy hablaba con alguien, o ayer. Me decía, 400 nomás. 400 eran ellos. Así que vaya a saber cuántos mataron en esa batalla. Se habían ido 400 nomás, dice la palabra. Como si fuese un número pequeño. Ellos eran 401 más David. Y el 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Y acaba el título de la prédica. Todo lo recuperó David. Adoradores, ministremos juntos. Pueden ir subiendo. El pastor decía el domingo algo así. Me acuerdo así que decía. Si logramos conectar nuestra fe con el poder de Dios, esto le agrego yo, es la receta perfecta para que ocurran los milagros. Si conectamos nuestra fe con el poder de Dios, van a pasar cosas poderosas, cosas milagrosas. Vas a recuperar aquello que quizás estaba perdido. ¿Pero fe en qué? En su palabra, en sus promesas, fe en sus propósitos. Si esta noche estás acá, déjame decirte que no es tarde. Mientras preparaba esta palabra ayer, hay alguien o varios que deben de dejar de decirle a Dios, es tarde. Él inventó la noche y el día. Él inventó el tiempo. Él creó a los suecos que hacen los relojes, los mejores relojes. Él los creó. Él es el creador del tiempo. Entonces tenés que dejar de decirle a Dios, no, ya es tarde. Los tiempos de Dios son perfectos. Él nunca llega antes y nunca llega tarde. Siempre llega justo a tiempo. No sé si los voy a alcanzar. Ya pasó mucho tiempo de que el enemigo secuestró nuestra casa. Dios tiene la capacidad de detener el tiempo. Ahí en una batalla, búscalo. No busqué el versículo ni el capítulo, me olvidé, pero hay una batalla donde Dios detiene el tiempo para que ellos vayan a pelear. Vos decís, pero está muy lejos. Quizá Dios detiene al enemigo y queda como el Chavo del 8 cuando le agarraba la garrotera, ¿viste que quedaba así? Y Dios hace que se detenga y queda ahí hasta que vos llegues y le cortes la cabeza. Él tiene la capacidad de detener el tiempo, de adelantarte, de que si llegaste tarde a algún lugar, Él puede adelantarte para que llegues a esa situación. No todo está perdido. Pero Rodolfo, para mí, esto ya está muerto, dicen algunos. Hace tanto de ese llamado, de esa profecía. Hace tanto que no hay amor por las cosas de Dios. Mi familia viene muerta hace tiempo. Marta, la hermana de Lázaro, le dice a Jesús, Señor, Lázaro murió hace 4 días, ya hiede, tiene olor feo. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esto se trata de fe, gente. Leía Hebreos 11 y me quedé maravillado, hacía mucho tiempo que no lo leía. Así que si estás con problemas de fe, Hebreos 11, tarea para la casa de mañana, Hebreos 11. Por la fe, dice, taparon bocas a leones. Por la fe apagaron fuegos impetuosos.
Por la fe conquistaron reinos. Por la fe pasaron el mar en seco. Por la fe cayeron los muros. Hebreos 11:34 dice, por la fe sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en las batallas. Yo te animo a que te pongas en pie en esta noche. Esta es una noche hermosa. Para aquellos que lo hemos perdido todo. Quizás por algún error. Quizás estabas distraído peleando una batalla a la cual nadie te llamó. Te distrajiste. Fue sin querer, no lo hiciste a propósito. Me descuidé, saqué la mirada de Dios y me empecé a hundir, como se empezó a hundir Pedro. Él en esta noche está con la mano extendida para decirte, tranquilo, estoy acá. Yo quiero hacer un llamado a aquellos que están peleando. Y a veces sienten que pelean solos, que nadie los comprende. Quizás nosotros que estamos a veces sentados a tu lado podemos no darnos cuenta. Tu sonrisa quizás está escondiendo una situación triste. Quizás venís solo y tenés toda tu familia inconversa. Quizás tu hijo que lo traías desde chiquito hoy ya no está en este lugar. Y sentís que el diablo te lo arrebató. Ya no tenés esa salud que tenías a los 20. Y sentís que ya para algunas cosas no estás. Sentís que el diablo te arrebató tu ministerio, tu llamado. Me distraje, saqué la mirada de Dios, miré la gente, salí herido, me hirieron, herí a otros, me enojé. Y el enemigo hizo, te arrebató el llamado y se lo llevó. Esta es la noche para los que tienen ganas de recuperar aquello perdido. Quizás hay seguramente muchas cosas de las que yo no nombré. Pero si perdiste algo, yo te animo a que pases acá adelante. Este es el lugar. Hace de cuenta que la alfombra es el efod que pidió David para orar a Dios, para pedirle a Dios. Este es el tiempo para aquellos que creen que ya está todo perdido. Esto ya está muerto, Señor, ya de hace tanto que perdí esto. ¿Vos decís que los voy a recuperar? Síguelos. Síguelo, dice el Señor. No te detengas. No te detengas porque ciertamente los vas a alcanzar. Y no solo que los vas a derrotar, sino que vas a liberar a todos los cautivos. A esos cautivos ponele el nombre que vos quieras. El Señor está comenzando a trabajar. El Señor está comenzando a fortalecer a aquellos que ya no tenían fuerza. Oh, Santo. En este lugar está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Él está en este lugar. Y Él te quiere devolver todo aquello que perdiste. Hay un Rey. Hay un Rey. Pedíselo a Él. No tengo más fuerza, Señor. Renuévame. Hay un Rey. Cristo mi Rey.
es entrónalo en tu vida. Él es el Rey. Y toda lengua cantará, Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Toda lengua cantará, Cristo. Cristo. Cristo vive, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino en la ciudad, hay un rey. Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino. Isaías 41:10 dice: no temas, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo sé los pensamientos, dice Jeremías 29, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos al fin de que esperéis. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Oh, santo, santo, santo. Hay un Rey. Cristo vive, Oh,